Muy buenas tardes. Este es el espacio de tertulias sobre filosofía de la ciencia, en el cual dialogamos alrededor de temas correspondientes a filosofía de la ciencia, historia de las ideas en filosofía de la ciencia, también lógica, entre otros temas relacionados con filosofía de la ciencia. Eh, que venimos trabajando desde hace un tiempo con el grupo Filociencia. Este espacio busca con ello comunicar a una mayor población aspectos sobre filosofía de la ciencia, aquellos que tienen un interés especial por estas temáticas, como también poder llegar de una manera didáctica a aquellos que tal vez no conocen al respecto o pueden tener alguna cercanía con estos temas. Estamos en este caso, todos los jueves en el horario de 6 a 8 p.m. hora colombiana. Y con ello, pues queremos también invitar a más personas que quieran unirse. Quienes quieran participar pueden seguirnos a través de los videos que periódicamente subimos al canal de Tertulia sobre Filosofía de la Ciencia, como también escribir a ochoa.filociencia@ unbosque.edu.co o también escribir a bastidasastrid@gmail.com. En la tarde de hoy, entonces, queremos hablar con respecto a una temática que específicamente está relacionada con algunas consideraciones sobre los problemas y métodos de la filosofía de la ciencia. Este artículo, como tal, o esta disertación, hace parte, es un capítulo de un libro más amplio, escrito por el filósofo de la ciencia Patrick Suppes, que se relaciona con estudios de filosofía y metodología de la ciencia. Entonces, alrededor de esta temática vamos a estar hoy haciendo unos comentarios y para ello entonces cedo la palabra a mi colega Luis Francisco. Muchas gracias, Astrid. Bueno, vamos a ampliar un poco los términos de explicación que tiene que ver con este documento. El documento, como muy bien lo dijo Astrid, se denomina Estudios de Filosofía y Metodología de la Ciencia. Es un libro que fue escrito por Patrick Suppes y que en español lo conocemos a través de la publicación de Alianza Editorial. Este libro fue publicado en español en el año de 1988 en España, en Madrid, y nos vamos a dedicar básicamente al capítulo 2 del libro, que se denomina algunas consideraciones sobre los problemas y métodos de la filosofía de la ciencia. Vale decir que en este apartado lo que se hace realmente es hacer la presentación de un artículo que Patrick Suppes en su momento presentó muchos años antes. Estamos hablando de un artículo publicado originalmente en la revista Philosophy of Science, en el volumen 21, número 3, del año 1954, donde pues Patrick Suppes agradece al profesor Donald Davidson y a la señora Muriel Winnet por las sugerencias que le dieron en su momento. Y vale decir que este documento fue leído en la reunión de 1953 de la División Pacífico de la Asociación Filosófica Americana. Ahora, la versión que nosotros estamos abordando es la versión castellana del traductor José Luis Royeri. Teniendo en cuenta esto, vamos a
a seguir la contextualización, porque lo que se hace aquí básicamente es la presentación en sociedad en el año 1953 de lo que se llamaría la eh, concepción conjuntista eh, o la axiomatización conjuntista de teorías científicas. Entonces, antes de entrar al documento, voy a explicar un poco a qué se refiere la axiomatización conjuntista de las teorías científicas, que era la propuesta que en 1953 estaba haciendo Patrick Suppes. Vale decir que esta axiomatización conjuntista de teorías científicas en la perspectiva de Patrick Suppes y la escuela de Stanford que se generó alrededor de estas ideas se basa en la aplicación de los principios de la teoría de conjuntos en la formalización y análisis de las teorías científicas. Este enfoque busca representar las teorías científicas como sistemas formales consistentes que pueden describirse mediante axiomas y reglas de inferencia. Y vamos a mirar aquí algunos de estos enfoques de los elementos que constituyen estos enfoques. Tenemos por primera medida unos fundamentos matemáticos. La axiomatización conjuntista se basa en los fundamentos matemáticos de la teoría de conjuntos, que fue desarrollada principalmente por George Cantor en el siglo XIX. Esa teoría proporciona un marco formal para definir conjuntos, relaciones entre conjuntos y operaciones sobre conjuntos. Otro componente de este enfoque es la representación formal de las teorías. En este enfoque, una teoría científica se representa mediante un conjunto de axiomas y reglas de inferencia. Los axiomas, recordémoslo bien, son afirmaciones básicas que se consideran verdaderas por sí mismas sin necesidad de una demostración, que son como enunciados protocolares, mientras que las reglas de inferencia permiten derivar nuevas afirmaciones a partir de las afirmaciones existentes, es decir, de los axiomas. Las reglas de inferencia constituyen el sistema de operación de la lógica deductiva. Un tercer elemento de la axiomatización conjuntista de las teorías científicas es la individuación de las teorías. La individuación de las teorías es un aspecto importante en la axiomatización conjuntista. Suppes y sus colegas allí propusieron que una teoría científica puede identificarse mediante un conjunto específico de axiomas y reglas de inferencia que describen las relaciones entre los elementos de la teoría. Claro, ese es el núcleo fundamental y por el cual pues se denomina axiomatización conjuntista, porque toma los elementos de la formulación de axiomas y la utilización de las reglas de inferencia para poder dar la explicación de la estructura de las teorías a partir de los axiomas formulados, que puede ser básicamente para ciencias físico-naturales. Ha tenido problemas para las ciencias humanas y sociales, como seguramente más tarde vamos a tocar. Hay otro elemento de la axiomatización conjuntista de las teorías científicas y es el carácter de la interpretación física. Aunque la axiomatización conjuntista se centra en la formalización matemática de las teorías científicas, también se presta atención a su interpretación física. En otras palabras, los elementos y las relaciones definidos en la teoría deben tener algún tipo de correspondencia con las entidades o fenómenos del mundo físico que son contrastables empíricamente. Y un último elemento que caracteriza a este enfoque de axiomatización conjuntista de teorías científicas son las aplicaciones prácticas.
En este sentido, vale decir entonces que la axiomatización conjuntista se ha utilizado en diversas áreas de la ciencia, incluyendo la física, la biología y la economía. Por ejemplo, en física se ha aplicado para formalizar teorías como la mecánica cuántica o la teoría de la relatividad. Podríamos decir entonces, en resumen, que la axiomatización conjuntista de las teorías científicas, que ha sido promovida por Patrick Suppes y otros miembros de la Escuela de Stanford, proporciona un enfoque formal para representar, analizar e interpretar las teorías científicas mediante el uso de la teoría de conjuntos y de la lógica matemática, que es la que fundamenta las reglas de inferencia en el modelo hipotético deductivo. Teniendo en cuenta esta caracterización que acabamos de hacer, entonces nos vamos a preguntar históricamente, bueno, ¿y cómo es que se inserta en la historia de la filosofía de la ciencia del siglo XX esta propuesta de la axiomatización conjuntista de teorías? Entonces, para ello tenemos que mirar algo de la historia de la filosofía de la ciencia del siglo XX. Clasificar históricamente o mirar el desarrollo de la historia de la filosofía de la ciencia del siglo XX se puede hacer desde distintos ángulos. Hemos hecho algunas veces en videos anteriores una presentación y descripción de la historia de la filosofía de la ciencia por escuelas, como positivismo lógico, racionalismo crítico, el, el, la escuela de los paradigmas, la escuela de la crítica al racionalismo crítico, la escuela historicista, etcétera. Hemos hecho varias explicaciones en ese sentido. Pero también podemos observar la historia de la filosofía de la ciencia haciendo énfasis en el análisis de las teorías. Entonces, en esta perspectiva, podríamos establecer tres etapas principales en el desarrollo de la filosofía de la ciencia, mirándola desde el análisis de teorías. En cada uno de estos periodos prevalece una determinada concepción de la naturaleza y estructura de las teorías científicas. Podemos examinar entonces que habría un periodo clásico. Y aquí ese periodo clásico sería desde la génesis del Círculo de Viena, con su declaración formal en 1929 sobre la concepción científica del mundo, que se desarrolla en un proceso expansivo de un movimiento que se llamó el movimiento del positivismo lógico en Europa, con varios encuentros en varias ciudades. Estamos hablando de París, Copenhague, donde se hicieron presentaciones y encuentros, entre otras ciudades y otros congresos que ellos mismos realizaron. Y este periodo clásico, pues entonces va estableciendo lo que posteriormente se llamaría la concepción heredada, que fue representada principalmente por autores como Rudolf Carnap, Reichenbach, el propio Popper, a pesar de que él no fuera del positivismo lógico, sino del racionalismo crítico, Karl Hempel y Ernst Nagel, entre otros. La tarea fundamental era reconstruir la estructura lógica de las teorías científicas de acuerdo con el ideal de la unidad de la ciencia, porque había esa llamémoslo así, pretensión de considerar la ciencia como una unidad de conocimiento. Se trata de una concepción de axiomática en donde las teorías se entienden como sistemas axiomáticos empíricamente interpretados, característica del movimiento original del empirismo lógico, y que tenía unos elementos allí correspondientes, que en los cuales pues vamos a ver cómo es que se inserta la génesis de la propuesta de Patrick Suppes. Plantean primero el método de reconstrucción axiomática de las teorías científicas en el marco del lenguaje formal de la lógica, la distinción entre los lenguajes de la teoría empírica
entre términos de enunciados teóricos y términos de enunciados observacionales, que esto lo hemos visto en otros videos. El conjunto de tesis epistemológicas donde aparece el fenomenalismo y el empirismo, con las que se intenta resolver el problema de las relaciones entre el lenguaje de las teorías y la realidad a los que éstas se refieren. Por supuesto, este enfoque de la concepción heredada derivada del positivismo lógico se prolongó hasta finales de los años 60, donde al mismo tiempo, a principios de los años 60, aparece lo que se denominaría el periodo historicista, donde se trata de ver las teorías científicas desde otra perspectiva. Este periodo historicista o llamado posanalítico estaba pues basado en la propuesta que hizo justamente para, para los autores de la concepción heredada para la Enciclopedia de Filosofía de la Ciencia que hizo justamente Thomas Kuhn. Se iba a hacer un escrito de Thomas Kuhn para la Enciclopedia Unificada de la Ciencia que estaba manejando pues todos estos filósofos de la ciencia de la visión heredada. Sin embargo, fue tan contundente el escrito de Kuhn que se denominó, pues, el que se denominó como estructuras de las revoluciones científicas, que definitivamente rompió con esta visión de carácter analítico que traía tanto el positivismo lógico original como la visión heredada que se trasladó pues de Europa a Norteamérica a raíz de todos los hechos de el auge del nacionalsocialismo alemán, los nazis, la Segunda Guerra Mundial, que obligó a todos estos filósofos de la ciencia e intelectuales alemanes y austriacos de origen judío a emigrar a Estados Unidos y allí, con otra parte, pues en Gran Bretaña, pues se desarrolló con mayor fuerza el llamado concepción heredada, la llamada concepción heredada. Pero entonces, a raíz de esta publicación de Thomas Kuhn, surgen otros como Hanson, Lakatos y Feyerabend, que toman los elementos historicistas y le hacen un replanteamiento a toda la visión de la posesión heredada en términos de crítica. Entonces, se ven a las teorías como no como productos finalizados, sino como proyectos de investigación. En ese sentido, no vamos a entrar en ninguna explicación adicional porque esto ameritaría otro espacio, pero es para que se entienda qué pasa con esto de los años 60, con la aparición de la obra de Thomas Kuhn y los apoyos de Lakatos, Feyerabend y Hanson. A raíz de esto, de este periodo historicista, también se va abriendo algo que se llama el periodo semanticista. A finales de los años 70 y los 80, aunque algunas versiones venían desarrollándose desde bastante antes, y aquí es donde entra Patrick Suppes, se extiende y acaba imponiéndose una nueva caracterización de las teorías científicas que se ha denominado concepción semántica de las teorías. En realidad no se trata de una sola concepción, sino de una familia de concepciones que comparten algunos elementos generales relativamente unitarios en comparación con las caracterizaciones que se habían hecho en la concepción heredada. Entonces vamos a mirar, esta familia está compuesta por quienes, entre otros. Entonces tenemos como el primer, llamémoslo así, pionero. El pionero para esta concepción semanticista es justamente Patrick Suppes, que ya desde los años 50, que es lo que vamos a tratar hoy, hace su planteamiento y con la escuela de Stanford, anticipando las ideas y métodos conjuntistas y probabilistas que posteriormente se iban a desarrollar, a complementar e incluso a superar por parte de Van Fraassen, Ronald Geer y Frédéric Suppé. Y posteriormente la aparición de la llamada concepción estructuralista o estructuralismo metateórico desarrollado por Sneed y desarrollado en Europa principalmente por Steckmüller, Mullins y Balzer.
Entonces, con esto ya vamos entendiendo que la propuesta de Patrick Suppes es una propuesta pionera que posteriormente sería parte de lo que se conoció como la concepción semanticista de las teorías científicas. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya podemos abordar el contenido de este capítulo 2 del libro que dijimos vamos a presentar. El capítulo se llama Algunas consideraciones sobre los problemas y métodos de la filosofía de la ciencia, que básicamente es como la entrada o puesta en conocimiento en sociedad de las primeras bases de lo que sería la concepción de la axiomatización conjuntista de las teorías. Y en este sentido, entonces, se pregunta inicialmente Patrick Suppes en su conferencia de 1953, ¿qué clase de disciplina es la filosofía de la ciencia? Sería difícil encontrar cualquier tipo de acuerdo en la respuesta a esta cuestión. Recordemos que estamos hablando época de los años 50. Decía que había un gran número de físicos que han promovido la idea de que esta disciplina es un género de periodismo cósmico, lo señalaba así. Cualquier nuevo descubrimiento mayor en física, asegura, tomándolo como este venga, lleva a un análisis de las fronteras del conocimiento científico hasta el último minuto. Esto porque en ese momento la física era la ciencia que tenía el mayor desarrollo. También señala que, por otro lado, aquellos filósofos del lenguaje ordinario, a, a partir de las propuestas que se habían hecho por parte de Wittgenstein y todos los miembros de la escuela de la Universidad de Oxford, pues habían hecho enunciados diciendo que cualquier escrutinio cuidadoso de las cuestiones científicas y técnicas no es propiamente una actividad filosófica, y lo planteaban en términos de análisis del lenguaje, pero después esto se transformó en filosofía del lenguaje. Patrick Suppes quería argumentar que el filósofo de la ciencia no necesita ser ni un periodista de la ciencia, ni meramente un hombre penetrante del sentido común, eternamente restringido a contemplar el significado general de las nociones tales como la de la mente, el libre albedrío, causa y determinismo, como aspectos generales de análisis filosófico. Durante el siglo XX, la disciplina antigua y tradicional de la lógica ha sido transformada en una disciplina científica profunda y seria. Es verdad que hay, desde luego, una gran variedad de ensayos que incluyen escritos sobre lógica, así como trabajos de lógica matemática, que abarcan desde exposiciones populares de la semántica a defensas desapasionadas de la primacía de la silogística aristotélica, que por supuesto la lógica matemática estaba superando. Aún así, le parecía a Suppes en su momento, en la década de los años 50, como lo venimos diciendo, que es cierto que cuando la lógica es mencionada en la filosofía de ese momento, un núcleo sólido de estudios y resultados venía a la mente de cualquier persona próxima al campo de la filosofía de la ciencia. Y en ese sentido, pues habría que recordar los trabajos que en su momento habían hecho filósofos como Bertrand Russell, Alfred North Whitehead, Kurt Gödel en el campo de la filosofía de la matemática, Alfred Tarski también en matemática y lógica, George y Quine, para mencionar solamente algunos de los cuantos lógicos eminentes habían dado sus propuestas en la primera mitad del siglo XX. Entonces, en este sentido, no puede decirse que existe un núcleo sólido de estudios similares en la filosofía de la ciencia. En ese sentido, Patrick Suppes hace esa reflexión. En este dominio, pues no existen resultados definitivos del tipo que existen en la lógica. Y es imposible pensar
en resultados análogos a los que había propuesto Kurt Gödel a principios de la década de los años 30 con los teoremas de la consistencia y de la incompletud, o la definición de la verdad de Alfred Tarski, o la demostración de Church de que no existe un procedimiento de decisión para el cálculo de predicados restringido en todo esto de las teorías de la decisión. Por eso, el propósito que tenía Patrick Suppes en esa disertación que presentó en el año de 1953, publicada en el 54 y que aparece en el libro del cual estamos hablando, consiste en delinear un programa parcial de un tal núcleo de estudios de filosofía de la ciencia. Y ahí es donde se ve cómo es la primera propuesta o aproximación a la propuesta de lo que se llamaría la axiomatización conjuntista de teorías. Él, pues por supuesto, se restringió solamente a dos áreas generales porque no tenía mayor campo de explicación. Entonces, se refirió a las teorías de la ciencia y a la teoría de la medición. Y sobre eso, pues, es lo que vamos a seguir desarrollando en el diálogo que tendremos con Astrid, y si nos acompañan otros amigos, pues lo haremos. La tesis de de Patrick Suppes, que no hay que confundir con Frédéric Suppé, porque los apellidos son parecidos. Patrick Suppes, la tesis principal consistió en que bajo estos dos encabezados de las teorías de la ciencia y las teorías de la medición, no es difícil esbozar un programa de investigación que sea serio, que parece peculiarmente adecuado para los filósofos con una mentalidad científica. Y esa fue una propuesta de cómo hacer estructuración de las teorías científicas en un lenguaje formalizado, que ahora más adelante pues vamos a examinar en cierto detalle, en la medida en que nos lo permite la complejidad del tema, porque habrá que entender que el tema tiene ciertos niveles de complejidad, y en ese sentido pues tenemos que ser lo más adecuado posibles para el público con el cual estamos interactuando, que nos va a ver o que nos va a escuchar. Entonces yo culmino esta introducción para que por favor alguno de los colegas continúe en la presentación, que ya sería la concepción de teoría científica que haría Patrick Suppes. Perfecto, entonces voy a tomar la palabra y en su momento, si Armando quieres también, pues bienvenido. Entonces, precisamente en la primera sección o apartado que tiene que ver con las teorías científicas, se refería Patrick diciendo que 2 o 3 décadas atrás también, o sea, estamos hablando que años 30, 40 y 50, y 50 del siglo pasado, los filósofos positivistas escribieron en gran detalle acerca de la estructura de las teorías científicas. Y para ese momento de su conferencia, pues habían estado particularmente interesados en dar una explicación general de la significatividad científica, lo cual pues también está hoy por hoy relacionado con la explicación de la estructura del pensamiento de la producción científica. Aunque hasta entonces se habían hecho un curso o una serie de investigaciones con distinciones precisas e intereses, pues hasta ese momento había habido pocos intentos, igual hoy también siguen siendo también muy escasos, si es que en algunos también podría decirse que casi que no es muy abundante, donde los filósofos pues se han dedicado a trabajar en la tradición positivista para dar un análisis detallado de teorías científicas particulares. Algunos filósofos y matemáticos que específicamente pues venían trabajando en líneas diferentes, se interesaron en dar claridad sobre fundamentos de varias ramas particulares, como es el caso de la física. Ejemplo de estos personajes, pues Ernest Mach, Hamel, Frank,
Lindsay, Margenau, científicos que trabajaban en otros dominios que similarmente se interesaron respecto de esta disciplina, por ejemplo, en biología o biólogos, sobre fundamentos de la biología como Woodhart y escritos de economistas sobre fundamentos de economía, como Arrow, Fraser, Little, Robbins, entre otros. Dice también pues que si se toma como ejemplo a la literatura en cuanto a los fundamentos de la física, pues se concluye que más bien pronto que los físicos no es que estén muy contentos con esa tarea o no estarían en ese momento de que nos habla Supes, no estarían muy contentos con la tarea de la investigación, con esta tarea que se había realizado en la medida en que sería pues también un tema de fundamentos. La dificultad principal que él identificó pues consistía en que los científicos prácticamente rara vez son sensitivos a cuestiones que parecen ser de carácter formal o puramente matemático. Así que pues un excelente ejemplo de lo que él está expresando consiste en las múltiples discusiones en relación a la definición de masa en una teoría muy concreta como lo es la de la mecánica clásica. Mach, por ejemplo, propuso definir la masa relativa de dos cuerpos como la razón inversa de sus aceleraciones mutuamente inducidas cuando están aislados otros cuerpos. Esto para colocarlo en sentido práctico. Esta sugerencia de Mach, ordinariamente, por decirlo de alguna manera, es discutida como si él hubiera ofrecido una definición en el sentido ordinario, como por ejemplo cuando se hacen definiciones de relaciones como menor que entre dos números reales como X tal que Y, como la relación que vale si sí y solo si hay un número real positivo Z, tal que X más Z es igual a Y. O sea, aquí vemos una abstracción y una explicación práctica de esto que se está tratando de desarrollar. Sin embargo, pues es fácil mostrar que para cualquier axiomatización más o menos razonable de la mecánica clásica, la noción de masa no puede ser definida en términos de otras nociones. Aquí vamos viendo cómo también hay una serie de dificultades porque el lenguaje necesita también cada vez mayor precisión. Por otro lado, pues si pensamos las ideas de Ernest Mach como una sugerencia de definición coordinativa, pues esto nos lleva a un enunciado o a enunciados acerca de cómo explicar empíricamente la noción teórica de masa, la condición de aislamiento empírica, aislamiento requerida para los cuerpos, y pues lo hace inútil como propuesta como tal. Así que la única alternativa razonable que parece es la de considerar que su idea como un ejercicio de tipo heurístico que es sugerente de pensar acerca de un concepto empíricamente elusivo. El resultado final es que ni la física teórica ni la experimental han sido seriamente clarificadas por la discusión que aquí nos está mostrando Mach. En vista de hacer progresos en estos fundamentos, uno de los requisitos bien importantes pues es el de separar claramente la teoría del experimento, ¿no? De llevar esos criterios de axiomatización en una, como en una perspectiva y por el otro, pues las que tienen que ver directamente con la experiencia que se hace del ejercicio. En lo que concierne a una reconstrucción racional precisa, lo que hace es que de esta porción experimental de cualquier ciencia, pues lo que parece haber es algunos problemas extremadamente difíciles acerca de cuáles, o pues de las cuales se podrá ir explicando más adelante, pero sí nos va mostrando la dificultad que hay entre el experimento y la abstracción de lo que se quiso expresar sobre la práctica experimental allí.
Pero en el campo pues, de la teoría el camino está intacto y ampliamente abierto, así que el método básico de ataque es el de la axiomatización en el sentido matemático estándar. Por otra parte está lo que plantea Hempel, quien señaló que al momento de su texto, la concepción de las teorías científicas presentadas en forma axiomática, refiriéndose a que es una idealización hecha con propósitos de clarificación lógica y reconstrucción racional. Los intentos reales de axiomatizar teorías de la ciencia empírica han sido raros hasta ahora. Y aunque lo estaba diciendo en su momento, Supes en los años 50, hoy vamos encontrando que esto no es que haya cambiado mucho. Así que, pues, su propuesta programática general consistió en que los filósofos de la ciencia hagan de esta experiencia algo como una tarea más suya, para con ello pues trabajar en la axiomatización de teorías de diferentes disciplinas o ramas desarrolladas en aquellas ciencias que particularmente tienen un carácter empírico. Así que para él en su momento pues lo vio también como un ejercicio o una tarea muy amplia, de la cual él pues no podía entrar a hacer una reseña o una descripción específica para cada campo o disciplina, dadas las particularidades o las consecuencias filosóficas que podrían suscitar allí a partir de este trabajo de axiomatización de las teorías, pero que los filósofos de allí más bien se harían una pregunta como, bueno, ¿y por qué ponernos a la tarea de axiomatizar teorías? Así que él dice, pues lo que yo les digo es que la axiomatización pues es una manera constructiva de obtener el tipo de claridad y precisión intelectuales que los filósofos siempre persiguen con respecto a fundamentos de varias ciencias. Entonces, más bien es como una propuesta para ayudar a la comprensión de los fenómenos en sentidos de abstracción. Pero pues no es un afortunado que esto se dé, ¿no? Muchos filósofos parecen trabajar bajo la errónea impresión de que para axiomatizar a una disciplina científica o una rama de las matemáticas, pues se necesita formalizar a la disciplina como tal en un lenguaje o a través de un lenguaje artificial que esté muy bien definido. Y así pues se mantiene que para la axiomatización, por ejemplo, de la mecánica clásica de partículas, por dar un ejemplo, lo que se debe es empezar por dar una definición recursiva de la noción de ser un enunciado en cuanto a esta teoría de la mecánica de partículas. Este punto de vista, que es de un carácter muy específico, que es la lingüística, pues está, de acuerdo a su PES, seriamente equivocado, y la predominancia de esta actitud tal vez ha sido pues una de las principales razones de la falta de unos resultados sustanciales y de carácter positivo en relación a la filosofía de la ciencia. Entonces aquí vamos viendo que pues también al interior del ejercicio filosófico ha sido una situación poco afortunada. No sé si alguno quiera seguir, Armando, esto para que podamos dialogar. Bueno, entonces, en este análisis que hace Supes, señala que existe una especie de tontería práctica de la formalización en términos de axiomatización de teorías, la cual está constatada por el hecho de que las ramas de las matemáticas necesarias para la física pues no han sido formalizadas hasta ese momento, años 50, estamos hablando 1953, cuando dio la conferencia. Y los filósofos de la ciencia que intentan formalizar la mecánica, por ejemplo, habrían de formalizar primero no solo el cálculo diferencial e integral, sino también la teoría de las matrices, la teoría de las ecuaciones ordinarias y diferenciales parciales, y una buena porción de la teoría de las funciones de una variable real. Él dice que en ese momento, que afortunadamente
se puede procurar un programa de axiomatización sin construir ningún lenguaje formal. El punto de vista por el que él aboga en ese momento es que los métodos básicos apropiados para los estudios de carácter axiomático en las ciencias empíricas no son necesariamente metamatemáticos. Y así, sí, en el caso, llamémoslo así, de resolución, sí de carácter sintáctico, es decir, de unos protocolos heurísticos, algorítmicos y por supuesto de carácter semántico que involucra una significación de los contenidos de teoría. Y en ese sentido dice que ese tipo de posibilidad, que era una posibilidad que estaba buscando el positivismo clásico, pues lleva a unas dificultades. Y entonces dice, no lo hagamos de manera metamatemática, sino hagámoslo de manera conjuntista, tomando los elementos básicos de la teoría de conjuntos que George Cantor en el siglo XIX ya había planteado, que implicaba unas relaciones de corte matemático, de operaciones de conjunto, la naturaleza de los conjuntos con sus características, y las teorías se podrían analizar desde esa perspectiva y se podrían formalizar desde esa perspectiva, axiomatizando sus enunciados básicos en términos de conjuntos y hacer toda la operacionalización lógico-matemática a partir de teoría de conjuntos. Axiomatizar la teoría de una rama particular de la ciencia empírica en el sentido que Suppe se estaba defendiendo consiste en dar una definición de una noción conjuntista, tal como la de sistema de la mecánica clásica de partículas o la de sistema de la mecánica de sólido rígido o la de sistema de la genética mendeliana. Y aquí toma pues elementos de ciencias distintas y campos de ciencia distintos. O también, pues, o también pues esto podría llevar a pensar que habría otras áreas científicas en las cuales pudiera hacerse este tipo de ejercicio donde se armara un sistema y el sistema se ubicara en términos de conjuntos. Bueno, los métodos usados, decía Suppes, para dar tales definiciones son precisamente similares a los usados en la matemática moderna para definir las nociones tales como la de retículo, anillo algebraico o los espacios de Hilbert, que son utilizados muy bien después en todo lo que es la mecánica cuántica. Decía que se podía, desde luego, visualizar una formalización de la teoría de conjuntos y, consecuentemente, una formalización dentro de un único lenguaje de la porción teórica de todas las ramas de la ciencia empírica, y con esto se tendría una idea de diálogo preciso, más formalizado de las distintas teorías científicas, tratando de tener un diálogo interdisciplinar. Sin embargo, no existe, decía él, en ese momento ninguna formalización de la teoría de conjuntos lo suficientemente desarrollada como para incluir las diversas ramas de las matemáticas ya mencionadas. En la práctica, lo que se logra es un grado suficiente de rigor y claridad usando sin formalización las ramas de la matemática necesarias para el desarrollo de las ciencias empíricas. En este caso, pues estamos hablando de la teoría de conjuntos. Y ese aparato básico de carácter conjuntista puede ser manejado de una manera intuitiva, sin necesidad de construir lenguajes formalizados, sino a partir de los elementos básicos de la teoría de conjuntos y la operación de conjuntos. El trabajo conectado con la axiomatización en el sentido de dar una definición conjuntista de las nociones fundamentales de una rama dada de la ciencia empírica puede ser dividido en 4 partes y las plantea de la siguiente manera. La primera, es necesario de que haya una declaración de cuáles teorías se suponen. Por ejemplo, el axiomatizar la mecánica del sólido rígido es conveniente suponer no solo las ramas estándar de la matemática, sino también
la mecánica clásica de partículas. Segundo, las nociones primitivas de la teoría requieren ser enlistadas y su carácter conjuntista indicado. Por ejemplo, en la mecánica de partículas se necesitan nociones primitivas tales como el conjunto de partículas, el intervalo de tiempo transcurrido, la función de posición y la función de masa para poder configurarlo en esas nociones primitivas. Un tercer componente es necesario que la definición conjuntista sea completada enlistando los axiomas que deben satisfacerse. Recordemos que los enunciados de los axiomas son expresiones o sentencias que se asumen de por sí como verdaderas sin necesidad de un desarrollo demostrativo de su carácter veritativo, sino que se consideran verdades de una vez en su enunciación. En este sentido, se está en la posición de investigar las consecuencias deductivas de la definición que se vaya dando en una estructura axiomática que constituya una teoría. Una de las tareas principales consiste en reconstruir racionalmente los teoremas que por supuesto se derivan de los axiomas, los teoremas que son estándar en la rama de la ciencia que se esté manejando. Los teoremas permiten hacer demostración de la veracidad, la verosimilitud de los enunciados protocolares, llamémoslos también axiomas. También disponible una axiomatización tal, se puede preguntar por la clase de cuestiones características de la matemática moderna. Por ejemplo, ¿qué tipo de teoremas de representación pueden demostrarse? Se puede mencionar que el problema del reduccionismo, tan discutido en los años 40 y 50 por los filósofos, podría ser estudiado más apropiadamente buscando teoremas de representación. Y con ello se elude el asunto de la reducción en el proceso de demostración que ameritan o permiten o favorecen los teoremas. Si puede encontrarse un teorema de representación para una rama de la ciencia en términos de una segunda, se puede apropiadamente decir que la primera ha sido reducida a la segunda. Y eso sería, digamos, en los términos de utilizar los teoremas como no representación, sino como de reducción. La cuarta y última sería que se requiere dar una interpretación empírica de la teoría axiomatizada. De este tema, pues, se ocupa posteriormente Supes, indicando solo la manera como pueden ser útiles los métodos conjuntistas y axiomáticos, incluso en dominios más allá de lo empírico. Ahora bien, viene el análisis de las teorías de la medición. Yo no sé si Armando o Astrid quieren iniciar esto y después ahí vamos intercalando esta explicación de las teorías de medición como parte del enfoque de axiomatización conjuntista de las teorías. Creo que Armando. Bueno, aquí en el tema de las teorías de la medición que nos propone Supes, es que la relación entre teoría científica y experimento es un tema muy vasto, muy complicado, y que para llegar a un análisis preciso es un problema excesivamente difícil. Y por lo tanto hay demasiadas discusiones y mucha literatura alrededor del tema dentro de la filosofía de la ciencia, pero también que en medio de todas esas discusiones pues hay ausencia de progreso sistemático, y que las discusiones de Carnap sobre los enunciados reductivos es una de las, digamos, de las contribuciones más importantes, pero no intenta, no hace un análisis detallado de ninguna rama de la física, y por lo menos hasta donde Supes lo conoce, no existe un análisis de tal profundidad en literatura, no hay literatura acerca de eso.
Por lo mismo, se da como, cuando se da una forma axiomática de una teoría, así como de la mecánica clásica de partículas, el problema se reduce a dar una interpretación empírica de las nociones primitivas o de ciertas nociones definidas de teoría, ya que ninguna rama avanzada de la ciencia está usualmente interesada en las teorías de la interpretación o de nociones cuantitativas, y que pronto es necesario encontrar una teoría sistemática de la medición, que es, digamos, la propuesta fundamental que está, parte de las propuestas que propone SUPES. La tarea primaria en este sentido, perdón, se me fue la... Sí, pues que parece ser que consiste en tender un puente en la brecha que hay entre las observaciones cualitativas, que esto lo hemos discutido muchas veces aquí en los videos anteriores, algo así como esta vara es más larga que aquella, este plato de la balanza está más alto que aquel, y las aseveraciones cuantitativas demandadas en las teorías científicas con expresiones del siguiente carácter. La longitud de esta vara es de 5.6 centímetros y la masa de esta bola de acero es de 7.2 gramos. En ese sentido, pues para apoyar aquí lo que venía diciendo Armando, es que la teoría de la medición debe mostrar cómo podemos pasar legítimamente de la burda región de las cualidades. Eso lo considera así en su momento. Hoy por hoy esto sería discutible, de las rápidas observaciones del sentido común al reino preciso y métrico de la ciencia sistemática. Hoy por hoy esto está bastante discutido porque se han podido desarrollar, digamos, de manera un poco más sofisticada cómo los elementos de carácter cualitativo se pueden precisar sin que ello demerite la consistencia y el rigor de una investigación con elementos cualitativos. Pues bien, los métodos conjuntistas más bien que los lingüísticos o metamatemáticos parecen ofrecer mejores técnicas para hacer esa transición. Eso lo pensaba pues en los años 50 SUPES, no sin razón, habida cuenta de los desarrollos que había hasta ese momento en la metodología científica y que por supuesto hoy por hoy pues están superadas. Decía que en la literatura, refiriéndose a, por ejemplo, a Helder, en una publicación de 1901, a Ernest Nagel de una publicación de 1931, a von Neumann y Morgenstern en publicaciones de 1947, al propio Hempel, publicaciones de 1952, y a una publicación de él mismo, de SUPES, de 1951, y otra de SUPES y Binet también en 1955, varios conjuntos de axiomas de la medición de diferentes clases fueron propuestos. El propósito de esas axiomatizaciones era dar un tipo de álgebra de operaciones y relaciones experimentalmente realizables. Así, al estudiar la medición de la masa, un tipo natural de noción primitiva consiste en dar una relación, llamémosla C, de coincidencia, de tal manera que X coincide con Y, sí y solo sí, cuando el cuerpo X está en un platillo de la balanza y el cuerpo Y en otro, y el brazo de la balanza permanecerá, por lo tanto, en equilibrio horizontal. La tarea formal consiste en demostrar que los axiomas dados para nociones primitivas en verdad garantizan que la medición en el sentido apropiado se está realizando si los axiomas son satisfechos, tal como se está presentando en el ejemplo. Me detengo ahí en el apoyo que le estaba dando Armando y bueno, viene después la segunda propuesta programática general de SUPES. Para allá. Si Armando o Astrid quieren seguir. Sí, ahí está, digamos que esa segunda propuesta programática general consiste en que los filósofos de la ciencia hagan la tarea de desarrollar axiomatizaciones empíricamente más realistas y para muchos tipos de medición. Y se da un ejemplo, digamos, de hacerlo un poco más definido, que son axiomatizaciones empíricamente realistas.
y en donde todo el conjunto de axiomas para la medición de la masa supone que la relación de coincidencia mencionada antes es transitiva. Y sin embargo, el caso es que ninguna balanza es real. Uno podría tomar la actitud de que este axioma es transitiva, o la axioma de transitividad es una idealización inocente, pero como es una cuestión de hecho, la suposición junto con otras dos de carácter similar tienen, digamos, la consecuencia de que debe haber un número infinito de objetos distintos, cuyas masas deben ser medidas, y quizás quizás eso es peor, y que debe haber indefinidamente objetos pesados, y que ciertamente la consecuencia es difícilmente compatible con los hechos más obvios que son concernientes a la práctica empírica efectiva de una medición de masa. Entonces plantea que a pesar de que hay una multitud de problemas bien definidos, similares al ejemplo relativo a la transitividad, solo hay unos cuantos resultados bien definidos, esparcidos en la vasta literatura sobre la teoría de la medición. O sea, estamos en un mundo bastante amplio donde él propone que debemos llegar a encontrar, a elaborar los filósofos de la ciencia teorías de la medición. Y por eso plantea que es un campo de cultivo muy, muy extenso, y solamente es para filósofos de la ciencia con mentalidad científica. Y admite también que no todos los filósofos están pensando acerca de una teoría de la medición, o que estén de acuerdo en la concepción de que la tarea principal es el desarrollo de axiomatizaciones realistas. Pero él opina, Supes opina, que todos esos filósofos están equivocados en el tema de la axiomatización de varios tipos de medición, porque es del mismo nivel que la axiomatización de las ramas desarrolladas en la ciencia, tales como la mecánica. Y que en último caso, la idealización es útil en encarecer enormemente las consecuencias deductivas de una teoría, pero que la teoría de la medición no tiene consecuencias deductivas interesantes correspondientes. De modo que dice que es dar como un análisis metodológico preciso de las prácticas empíricas de medición, en el grado en que la teoría se desvía toscamente de lo que es factible empíricamente, y seguramente por eso mismo es deficiente. Bueno, amplíen ustedes allá este asunto que ya comienza a ponerse más denso. Bueno, pues podemos decir aquí que esa razón de ser que acaba de explicar Armando, él hubiera podido haber explicado una tercera sección que parece que no se atreve a hacerlo en la aplicación de los métodos conjuntistas a la teoría de la probabilidad y a la inducción. Aunque se han obtenido resultados interesantes en ese dominio por filósofos usando el enfoque lingüístico, en ese caso pues cita a Carnap en publicaciones del año 50, parece haber al menos tanta potencia en el enfoque conjuntista como en el desarrollo del enfoque lingüístico propuesto por Carnap. Ciertamente, este último, el conjuntista puede resultar más rápido para coger las concepciones que dominan la estadística moderna. Y ahí cita los trabajos de Wald, Blackwell y Grishik, que son publicaciones de los años 50. Por supuesto, se nota por el desarrollo de las explicaciones que eran tan solo unas primeras aproximaciones a lo que se consideraría una propuesta de axiomatización de las teorías científicas. Porque, por ejemplo, la parte de la inducción y la parte de la probabilidad estadística de teorías, pues quedó solamente en el tintero y tan solo hizo una mención general Supes. Uno se pregunta, bueno, ¿y para qué en un canal de filosofía de la ciencia como este estamos viendo un desarrollo que fue propuesto en el año 1954? Como recordarán, al principio yo les señalé que Supes fue pionero en la perspectiva de la axiomatización de conjuntista de teorías,
fue pionero porque resulta que todo lo que él propuso con la escuela de Stanford posteriormente fue retomado por filósofos de la ciencia como Van Fraassen, Ronald Geer, Frédéric Suppé y estos trabajos que hicieron estos filósofos que acabo de mencionar permitieron también que filósofos de la ciencia que habían trabajado inicialmente en Estados Unidos, como Snead, hiciesen unos desarrollos posteriores de estas ideas de supes. Y en Europa también fueron retomadas por el grupo de la Universidad de Múnich, y estamos hablando de Steckmüller, Moulines y Balzer, de los cuales por lo menos estoy enterado que Moulines sigue vivo y sigue trabajando, y que en América Latina, padre e hijo, filósofos de la ciencia de apellido Lorenzano, Pablo Lorenzano y el otro no recuerdo el nombre, siguen trabajando en este campo. Entonces, en esta perspectiva, las teorías de la concepción estructuralista no son colecciones de proposiciones ni de enunciados, sino que son más bien entidades extralingüísticas que pueden ser caracterizadas, descritas por medio de formulaciones lingüísticas diferentes. Es otro tipo de estructura, pero el trabajo de Supes fue, llamémoslo así, pionero, que permitió los desarrollos de este muy contemporáneo movimiento de la teoría metaestructuralista de la ciencia, o el estructuralismo metateórico. Y en ese sentido, pues me parece que vale decir que la filosofía de la ciencia, conocida como estructuralismo metateórico, se refiere al programa de reconstrucción de las teorías físicas propuesto por Snead, pero que habían sido tomado de la axiomatización conjuntista de Patrick Suppes, y que fue reelaborado y divulgado por Steckmüller y Moulines. Ese estructuralismo establece una síntesis del aparato formal que había hecho Suppes en su momento, también de algunas aportaciones del racionalismo crítico y de los aportes que había hecho la gente del positivismo lógico, principalmente combinada con el historicismo de la ciencia. Estamos hablando de en su orden de Carnap y de Thomas Kuhn. Entonces, en ese sentido, me parece que ha sido fundamental en su momento de los años 50 la propuesta de Suppes, porque esto permitió abrir unos desarrollos en la llamada filosofía analítica de la ciencia, que tiene que ver con todo el desarrollo de positivismo lógico, empirismo lógico, concepción heredada, y posteriormente pues estas movimientos del estructuralismo metateórico, versión norteamericana y versión alemana. Eso sería, digamos, como la descripción general de estos desarrollos, y que el propósito del video era que las personas que lo observen entiendan de dónde aparecen concepciones modernas que no aparecen de caídas del cielo, sino que son desarrollos posteriores de pioneros que han hecho trabajos iniciales, como en este caso la propuesta de Patrick Suppes. Yo quiero hacer como una pregunta o comentario al respecto, si tú quieres ampliar, Francisco, y es que por lo menos en lo que esta descripción tan interesante que tanto Supes nos hace como lo que tú nos diste en la introducción, en el caso de las ciencias humanas y sociales, uno diría que el asunto está marcado por digamos, si en las ciencias físico-naturales o del campo de la lógica hay como ciertos criterios de unificar conceptos en el lenguaje, específicamente el problema del lenguaje para las ciencias humanas y sociales. ¿Cómo podríamos ampliar la situación allí? Bien, bien. No, me parece que es pertinentísima tu pregunta y tu reflexión, porque la hiciste con una reflexión. Podemos decir lo siguiente, Astrid y Armando.
Si bien la axiomatización conjuntista de teorías científicas propuesta por Patrick Suppes y la Escuela de Stanford en los años 50 ha sido influyente y ha contribuido al desarrollo de la filosofía de la ciencia, como ya lo dijimos, con los movimientos del estructuralismo metacientífico, que es más contemporáneo. También este enfoque pionero ha recibido críticas significativas. Y bueno, a continuación intentaré detallar algunas de estas críticas. El primero es que tal enfoque ofrece una perspectiva de reduccionismo formalista. Esta es una crítica común y es que el enfoque conjuntista tiende a reducir la complejidad y la riqueza de las teorías científicas a formalismos matemáticos, en este caso basado en teoría de conjuntos. Se argumenta que este enfoque puede ignorar aspectos importantes de las teorías como su contexto histórico, sus implicaciones filosóficas y sus aplicaciones prácticas, que en su momento se podrían denominar como contexto de descubrimiento o contexto de justificación, aunque hoy sabemos que tanto el uno como el otro están combinados y funcionan como una dinámica que no se puede aislar el uno del otro. Esa es una primera crítica, el reduccionismo formalista. Una segunda crítica es la desconexión con la práctica científica. Algunos críticos pues señalan que la axiomatización conjuntista puede estar desconectada de la práctica real de la investigación en el campo de la ciencia. Si bien proporciona un marco formal para describir las teorías, puede no capturar completamente la naturaleza dinámica y evolutiva de la actividad científica, incluida la formulación de las hipótesis, la experimentación, el trabajo de laboratorio, trabajos de campo y la revisión de las teorías en función de la evidencia empírica. Hoy por hoy sabemos que hay una gran tendencia de hacer filosofía de la ciencia basada en las prácticas científicas. Y por supuesto, esta filosofía de la ciencia basada en las prácticas científicas desconocería cualquier propuesta que viniera de un concepto de axiomatización conjuntista de teorías científicas, por todas esas limitaciones que tiene. Hay una tercera crítica que son las limitaciones en la interpretación física. Y miremos cómo es eso. Aunque la axiomatización conjuntista busca interpretar las teorías científicas en términos de entidades y relaciones físicas, algunos críticos pues argumentan que ese aspecto puede ser problemático. Pues la correspondencia entre los elementos abstractos de una teoría formal basada en teoría de conjuntos, álgebra de conjuntos y los fenómenos del mundo físico puede no ser directa y puede ser que tampoco sea intuitiva, lo cual dificulta la interpretación física de las teorías formalizadas. La otra crítica es la complejidad y la abstracción. Ya nomás ustedes se han dado cuenta, tratando de hacer la explicación de esta concepción, que no es tan sencillo y hemos tratado de hacerlo en mayor esfuerzo para que sea entendible para el público. Entonces, en este sentido, la crítica sería que la formalización conjuntista de las teorías científicas puede ser altamente abstracta y compleja, basándose en un campo de la matemática como es la teoría de los conjuntos, lo que dificulta su comprensión para aquellos que no tienen un conocimiento profundo de la teoría de conjuntos y de la lógica matemática, porque recordemos que tiene que ver también con la aplicación de las leyes de la inferencia, que es todo el modelo lógico-matemático de carácter hipotético deductivo. Y esto puede limitar la accesibilidad y la utilidad de las formalizaciones conjuntistas en el ámbito más amplio de la filosofía de la ciencia. Recordando que hay muchos filósofos de la ciencia que no se meten ni con la lógica ni con la matemática. Y hay una última crítica que podríamos decir que la axiomatización conjuntista puede ser inflexible en términos de adaptación a nuevas teorías o a cambios en la comprensión científica de una teoría o de varias teorías, dado que se basa en un marco formal fijo
de axiomas y reglas de inferencia. Ya sabemos que los axiomas son tomados como verdades que no se discuten. Esa es la naturaleza de los axiomas. Pero hoy sabemos en el desarrollo de las teorías que no podemos dar una certidumbre total de verdad a las teorías científicas, sino tan solo de verosimilitud, porque la ciencia tiene un carácter justamente falible, donde una teoría puede tener una validez durante el tiempo, pero después puede ser refutada por explicaciones más potentes. Entonces, en ese sentido, y aquí me detengo un poco, es que la visión conjuntista, por un lado, pero también el estructuralismo metateórico de teorías tienen una dificultad grave, y es que asumen que las teorías que se obtienen son definitivas. Y sabemos hoy que por el desarrollo y evolución de la actividad científica, también hay una evolución y desarrollo de las teorías científicas. Por lo tanto, el ejercicio de axiomatización puede resultar un esfuerzo perdido o de una validez simplemente temporal para hacer tanto esfuerzo de una abstracción lógico-matemática de tales dimensiones. Entonces, esto puede llevar a dificultades para manejar la complejidad, el desarrollo evolutivo y la variabilidad que son inherentes en las teorías científicas y al desarrollo propio de la producción científica, la cual está en constante evolución. Entonces, creo que en ese caso, por ejemplo, para las ciencias humanas y sociales, el ejemplo es totalmente pertinente, porque ¿cuántas teorías científicas no hemos tenido acerca de la explicación de la naturaleza de los fenómenos sociales a lo largo del último siglo? Hay una gran variabilidad y gran cantidad de opciones posibles de explicación. Imagínense intentando los filósofos de la ciencia hacer una axiomatización conjuntista de las distintas teorías de la ciencia acerca de la pobreza, acerca del bienestar, si se hace de un enfoque marxista, de un enfoque de el liberalismo ideológico de Occidente, si se hace desde una perspectiva estructuralista Foucaultiana, o si se hace desde una perspectiva del estructuralismo marxista de Althusser, o si se hace desde un enfoque de desarrollista en favor de el desarrollo del comercio internacional globalizado, o de el desarrollismo basado en la producción industrial cerrada, autárquica de los países. Como se dan cuenta, hay una inmensa cantidad de posibilidades de explicación de los desarrollos en teorías científicas de ciencias humanas y sociales que harían que una axiomatización conjuntista de esas teorías sería, por un lado, supremamente difícil y un esfuerzo perdido por la dinámica transformativa de las teorías. No sé si esto es suficientemente claro, Astrid, para mostrar pues los límites y posibilidades de este enfoque que en su momento hizo Patrick Suppes en los años 50. Tu micrófono. Es que, sí, es que pues no sé, me puedo salir del tema que tenemos, sino que sabes que me fue recordando de en este momento, lo del sentido y referencia, en el caso de Frege, si no estoy mal. Sí. Por estas mismas características que tú estás diciendo, ¿no? Y de que llegan a esos reduccionismos como los del caso de la teoría deflacionaria de la verdad, donde poder llegar a corroborar que eso que se está diciendo es exactamente lo que coincide con los hechos y no es. Sí, entonces, sí, en ese sentido, todos estos enfoques formalistas parten de unas premisas que son de un realismo clásico. Y sabemos que este realismo clásico, por ejemplo, hoy estaría totalmente refutado por todo lo que plantea, por ejemplo, Marcus Gabriel o Mauricio Ferraris en relación con el nuevo realismo que se da en el siglo XX. Entonces, eso es todo un problema.
Pero ¿qué es lo importante para quienes observan estos videos? Es que el desarrollo histórico de las distintas teorías en filosofía de la ciencia, las propuestas técnicas en relación con las teorías científicas a lo largo del tiempo, han sido esfuerzos que ha hecho la comunidad científica mundial, dentro de las cuales están los filósofos de la ciencia, que muestran los límites y posibilidades del desarrollo de teorías, que esto no queda culminado, que esto es un trabajo permanente y que aquí no pueden haber verdades últimas o reveladas en relación con la interpretación del desarrollo de la actividad científica, de esta actividad que es hoy por hoy industrial de producción de conocimiento científico, que está relacionada también con la producción de bienes y servicios, porque están vinculadas directamente con el fenómeno de la producción económica, que hoy es innegable, y que tanto ciencia como tecnología están imbrincadas una con la otra en ese proceso. Entonces hace que esto sea mucho más complejo, pero es importante en la cultura de un filósofo de la ciencia poder conocer esto. Y esperamos que los que vean este video puedan alimentarse más en su comprensión acerca de estos temas y estos problemas que están alrededor. Aunque, bueno, también hay un asunto aquí que se nota en la historia de las ideas de la ciencia, y es esa intención de buscar como ejercicios de unificación de la ciencia como tal, para ponerse también de acuerdo los científicos o poder trabajar más coordinadamente. Coordinadamente, sí. Y de alguna manera, en algunos puntos, la cosa ha funcionado, ¿no? Para poder que, digamos, los desarrollos tecnocientíficos que hoy hay, pues también tienen algo de ello. O si no, esto sería la locura donde cada uno va a Por supuesto, sí. Esto implica también otro aspecto que trata la filosofía de la ciencia. Son los acuerdos que tienen que hacerse en términos de las comunidades de pensamiento. Recordemos a Ludwig Fleck y después a Thomas Kuhn, y más actualmente todos los procesos de la tecnociencia a nivel mundial, que se requieren ciertos acuerdos para poder coordinar acciones. No más, por ejemplo, en los desarrollos tecnocientíficos de ciertas tecnologías de punta se requiere que haya unos acuerdos para poder coordinar la fabricación de ciertas partes que coordinen y ensamblen con otras para los desarrollos de ciertos conceptos de teorías que se están manejando en la investigación básica o en los desarrollos tecnológicos para aplicación en términos de productos, sean estos productos de sistemas de defensa o de consumo cotidiano o de transporte o de navegación o lo que sea, ¿ves? Entonces se requiere que haya una cercanía y unos acuerdos, pero lo que sucede es que no se puede encontrar un lenguaje universal estándar, porque incluso todavía hay sistemas de medición distintos. Y eso hace parte de toda esta dinámica del desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Claro, pero muy interesante en la medida en que también vemos que tanto el criterio de la unificación como el criterio de la separación por las disciplinas, que hace que el objeto, o sea, su criterio ontológico y epistemológico, pues estén ahí presentes, y es lo que le va dando una formalización también, ¿no? A cada ciencia. Sí, y claro, y esa diferencia disciplinar, pues es parte de esa dinámica, pero también es elemento que busca la integración a través de la inter y transdisciplina, porque hay que mirar eso también, donde esas búsquedas que son de orden pragmático obligan a ciertas transformaciones en la interpretación ontológica y epistémica. Eso también sucede, Astrid. Sí, muy interesante las reflexiones que suscitan pues tus comentarios, porque pues el texto en sí, uno si se limita solamente pues a lo que está allí escrito, pues todo suena más bien como a una erudición, ¿no? Que no tiene, pero ya llevándolo a estos elementos de la practicidad que le estás dando, me parece que es lo que puede ser muy útil también para quienes vean este video, en razón de no verlo solamente como la filosofía en el sentido de una formación y una cultura en filosofía de la ciencia, sino cómo esto tiene aplicaciones en sí. Por supuesto, uno de los propósitos del canal es poder llevar estas ideas para que la gente se dé cuenta que no son meras
abstracciones o menos meros campos de erudición, sino que tienen una aplicación desde el punto de vista de la dinámica actual de la producción científica, tecnológica y de la dinámica de las sociedades. ¿Sí? Igual siempre que hablamos de este tema me recuerda pues lo del encuentro en lógica y filosofía y epistemología que había en la Universidad del Rosario y de los Andes. y de los Andes, porque allá fue donde pues vi eso cómo aplicaba específicamente con el caso de ese expositor tan interesante como es John Zuluaga, me acuerdo mucho de él, sí. Y cómo lo hizo aplicable a un campo que fue la economía. En la economía, sí, correcto. Entonces, fue una forma muy interesante y muy... Sí, un esfuerzo grande, y creo que John hoy por hoy está en la Universidad de Antioquia, creo que es hoy doctor en filosofía de la ciencia y está en la Universidad de Antioquia. Un saludo para él si llega a ver este video. Bueno, no sé si Armando tenga algún otro comentario. No, perfecto. Sí, de acuerdo. Digamos que cuando uno aprecia a través de la lectura de hoy de cómo fue la génesis de la estructura de las teorías científicas y las diferentes teorías que aplican para hacer una práctica, pues digamos que también se descubren como unas metodologías que hoy en día no sean, digamos, las más modernas, pero en principio como para entender la génesis y de pronto para entender hasta la vida cotidiana, yo creo que cabe la práctica o entender de alguna forma esto que acabamos de plantear hoy. Bueno, les agradezco mucho, muy amables, y entonces hasta nuestra próxima tertulia, muy amables. Bueno, abrazo para los dos. Suerte. Gracias, Francisco. Igual. Gracias, Astrid. Chao. Gracias. Chao.